Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la segunda clase del curso de auxiliar de farmacia. Este tema que vamos a dar hoy es, lo vimos el concepto la clase pasada, y es lo que tiene que ver con la farmacocinética. Recuerden que farmacocinética es todo lo que el cuerpo le va a hacer a esa droga cuando ingresa a nuestro organismo. Lo mismo ocurre con los medicamentos, con las drogas de abuso, con los alimentos, cualquier cosa extraña que ingrese a nuestro organismo lo va a tratar de eliminar. ¿Cómo lo elimina? Transformándolo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar metabolización, ¿sí? Todo lo que no queda transformado va a quedar, digamos, libre, y eso es lo que va a generar el efecto o el potencial daño, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando en este tema. Bueno, habíamos dicho entonces que farmacocinética es todo lo que el cuerpo le va a ir haciendo a esa droga o ese fármaco que ingerimos. Dice, es tanto el conjunto de procesos que determina la concentración de droga en la biofase como el estudio de los mismos. O sea, es todo lo que tenga que ver con determinar cómo una droga llega hasta el sitio de acción donde tiene que llegar. Por ejemplo, si yo tomo un broncodilatador, no me sirve que ese broncodilatador esté en el intestino o que esté en el hígado. Yo necesito que ese broncodilatador llegue hasta el pulmón para poder tener el efecto. A eso es lo que se llama que esté en la biofase, en el lugar donde tiene que estar. Perdón, estoy por estornudar. Hay algunos medicamentos que son, digamos, más generales en el sitio de acción. Por ejemplo, un analgésico, ¿sí? Va a actuar en todo el cuerpo, aunque a mí me duela una parte. Supónganse que me duele la cabeza. Bueno, voy a tomar un analgésico, pero el analgésico va a actuar en todas partes de mi cuerpo, ¿sí? De la misma manera, cada uno de los medicamentos que nosotros vamos ingiriendo va a llegar a través de la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, la idea es lo que habíamos visto, que los medicamentos vayan siendo cada vez más específicos hacia el tipo de tejido o el tipo de células que tienen que accionar. Bueno, dice, podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por los que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, conocido como biofase. Entonces, la biofase es cuando ese medicamento está disponible en el lugar donde yo necesito que actúe. Cuando el medicamento está en otras partes, lo que pueden aparecer son las reacciones adversas, ¿sí? Por ejemplo, sigo con el ejemplo del broncodilatador. Un broncodilatador también va a llegar a través de la sangre, va a llegar al corazón. Y en el corazón tiene también receptores, que después vamos a ver cuando veamos sistema por sistema, tiene también receptores, y el medicamento también va a actuar. Entonces, todos los broncodilatadores, ¿sí? Esos PAF, todo lo que ustedes conocen, el famoso salbutamol, ¿sí? Que es el más básico, tienen un efecto cardíaco, ¿sí? ¿Cuál va a ser el principal efecto que va a producir? Taquicardia, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona que es asmática y que dice, bueno, siento que el corazón me está por salir del pecho, lo más probable es que se pasó con la cantidad de PAF o se pasó con la cantidad de gotitas en la nebulización, ¿sí? Otro de los efectos también que puede causar a raíz de esto, de que a través de la sangre llega a todas partes del cuerpo, es a la parte neurológica, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto adverso más común? Temblores, ¿sí? Entonces una persona asmática que llega con taquicardia y temblores, lo más probable es que abusó o tomó sin querer mayor cantidad de broncodilatador. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente haciéndole hablar a la persona, porque se elimina a través del aliento, ¿sí? Así que al que hable un rato y se le va a normalizar. Normalmente son situaciones que pueden generar estrés en la persona, ¿sí? Entonces se asusta, si es una persona mayor, se asusta, ¿sí? Porque piensa que le está pasando algo grave, pero es simplemente una reacción adversa. Bueno, díganme cuando no entienden algo, díganme, ¿sí? Bueno, entonces habíamos visto que estos
estos procesos que se dan en el organismo siguen un orden, ¿sí? Ese orden está dado por el acrónimo LADME, ¿sí? Esa es una regla mnemotécnica, un acrónimo es las iniciales, ¿sí? Significa iniciales. ¿Para qué? Para fijarme yo cómo es el proceso, ¿sí? Entonces me fijo cuál va a ser el proceso. Sé que el proceso es LADME, entonces la primera palabra con L, liberación, la segunda, absorción, la tercera, distribución, la cuarta, metabolismo, y la quinta, eliminación o excreción, ¿sí? Entonces, esto es de examen, ¿sí? El acrónimo LADME lo que sirve es para que yo me ubique en cómo es el orden de los procesos. Vamos a tener en algunos casos liberación, en otros casos no vamos a tener esta primera etapa, porque si la droga ingresa directamente a sangre, no tengo ni liberación ni absorción, ¿sí? Directamente va a empezar a distribuirse a través de la sangre. Entonces, dependiendo la vía de administración, estos procesos se pueden acortar. Hablamos de liberación desde el momento en que yo tomo un comprimido, por ejemplo, y ese comprimido primero se tiene que desarmar para poder liberar esa droga. Bueno, así que vamos a empezar. Esto es un esquemita, ¿sí? Es lo mismo, pero yo les voy a repetir muchas veces las ideas, porque hay personas que entienden más con una cuestión auditiva, ¿sí? Y hay otras personas que necesitan una fijación visual. Entonces siempre lo que sean gráficos, lo que sean dibujos, que acompañan muchas veces ayuda a recordar. En este caso ahí le está mostrando una pastilla que va a sufrir el primer paso, que es liberarse. Luego de liberarse de esos excipientes, habíamos visto que la droga era, el medicamento era droga más excipientes, ¿sí? Entonces la droga se tiene que liberar de esos excipientes que tiene. Una vez que se libera, va a poder ser absorbida. Ahí el dibujo le muestra más oscuro porque supuestamente representa la sangre. A través de la sangre va a tener la distribución en todo el cuerpo. Eso va a llevar a la acción cuando llegue al sitio de acción. Luego va a sufrir el metabolismo y va a ser eliminada, ¿sí? Entonces esos son todos los pasos que vamos a ver uno por uno. Otro dibujito, ¿sí? Fijación, lo mismo. Vamos a tener la liberación, vamos a tener la absorción a través del intestino. Normalmente la liberación empieza en el estómago. En realidad, en el momento de los comprimidos, cuando son masticables, empezaría en la boca, ¿sí? Pero normalmente el comprimido se traga entero, ¿sí? La liberación ya empezaría con las enzimas de la boca, la saliva. Bueno, luego tenemos la distribución a través de todo lo que sea el sistema circulatorio. Vamos a tener la metabolización principalmente en el hígado. También se produce metabolización en otros órganos del cuerpo, pero principalmente el hígado. Y vamos a tener la excreción a través del riñón principalmente, aunque también tenemos excreción por otras vías, como las vamos a ver también. Vamos a empezar con liberación. Los medicamentos se presentan bajo una determinada forma farmacéutica, puede ser jarabe, puede ser una cápsula, una píldora, un comprimido, ¿sí? Un polvo, cualquiera. Dice que es la combinación de ese principio activo más los excipientes que habíamos visto. Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación, ¿sí? O sea, cuanto más complicada sea la forma farmacéutica, más difícil va a ser la liberación. Entonces, un comprimido tarda más en tener efecto que un jarabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jarabe ya está disuelto. El comprimido primero se tiene que desarmar y después se tiene que disolver en los líquidos. Para ser absorbido, el principio activo debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo. Habíamos visto, ¿sí?, lo que era el excipiente, ¿sí? Habíamos visto las 4 características que tenía que tener el excipiente, porque es simplemente para acompañar, para darle forma, para enmascarar un sabor, ¿sí?, o un olor desagradable de la droga, pero nunca tiene que tener una acción, ¿sí? La acción es solamente de la droga o principio activo. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Que la droga se libere de sus excipientes. Eso sería, por ejemplo, en una pastilla, ¿no? Claro, primero se tiene que romper la pastilla, después se tiene que disolver en los líquidos del estómago, ¿sí? Ahí estaría liberado recién.
Claro, sí. Bueno, los medicamentos que se administran por vía oral. Dice, el proceso de liberación se produce en varias etapas. Ahí está el desarmado, ¿sí? O desintegración, división de las formas sólidas en gránulos y disgregación en fragmentos aún más pequeños, o sea, se van rompiendo. Y la disolución, cuando esos pequeños fragmentos se disuelven en los fluidos orgánicos. Normalmente va a ser el estómago. Hay algunas presentaciones de drogas que vienen con protector gástrico. ¿Qué quiere decir? Tiene una cubierta protectora ese comprimido que no se desarma con el ácido, ¿sí? Entonces va a pasar directamente al intestino y en el intestino recién es donde se va a disolver, ¿sí? Así que bueno, ahí tarda un poquito más todavía. Dice, por ejemplo, las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo, la cápsula se disuelve y libera el principio activo. ¿Sí? O sea, cualquier comprimido, cualquier cápsula que ustedes tomen. Supónganse que ponen un comprimido efervescente. ¿Sí? Cuando ustedes ponen un comprimido efervescente en un vaso, ven las burbujitas, ¿sí? Se disuelve. Ese es el proceso de disolución, cuando suelta la droga. Después ustedes toman el líquido, ¿sí? Ese es el proceso de liberación. Vamos a absorción. Para que un fármaco llegue desde el lugar de administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, puede ser un tejido, un órgano, ¿sí? Una parte determinada del cuerpo, tiene que pasar primero a la circulación sanguínea. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. O sea que va a atravesar membranas, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los pasajes de membrana. Va a pasar esas membranas hasta que puede llegar a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, del estómago se va a desarmar, va a pasar al intestino, y del intestino se tiene que absorber, o sea que va a tener que atravesar esa membrana que recubre los intestinos, ¿sí? Va a pasar a vena, que está ahí, y de ahí, a partir de ahí va a ir al hígado y va a seguir sufriendo metabolización. Pero sí o sí necesita que esté en la sangre. Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica a las que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. Bueno, acá empiezan a aparecer otra vez palabras complicadas, ¿sí? Le puse muchos dibujitos como para compensar, ¿sí? Que puedan entender un poquito más. Tendrían que recordar un poquito secundaria, cuando veían biología, cuando veían los componentes de las células, ¿sí? Eso sería, digamos, como para que puedan entender más fácilmente. Yo les voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Cuando hablamos de bicapa lipídica, ¿sí? Es esto, son dos capas de lípidos, ¿sí? Que están superpuestas. Ustedes van a ver ahí, ¿sí? El esquemita, este es el dibujo como siempre, mosaico fluido también le suelen llamar. ¿Por qué? Porque se mueve todo el tiempo. Todas las membranas del cuerpo y todas las membranas de las células están formadas por este sistema, ¿sí? La bicapa lipídica. Vamos a tener cabezas, ¿sí? Y vamos a tener colas, esas son las grasas, ¿sí? Y ustedes van a ver ahí que las cabezas son hidrofílicas, y las colas van a ser hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Fílica significa amor, ¿sí? O sea, siente atracción por el agua. Hidrofílica, ama el agua, se va a disolver en agua. Hidrofóbica, fóbica es odio, ¿sí? O sea que va a rechazar. Entonces vamos a tener algunas drogas que van a poder atravesar fácilmente la membrana porque o son hidrofílicas o son hidrofóbicas, ¿sí? Entonces eso le va a ayudar muchas veces a un medicamento a ser transportado más fácilmente. Cuando no pueda atravesarlo fácilmente, va a necesitar que alguien le ayude. ¿Quién le va a ayudar en este caso? Lo que ustedes ven ahí que atraviesa las membranas, que son distintos tipos de proteínas. Estas membranas también tienen, aparte de la grasa, la grasa es principalmente la que forma la membrana.
van a tener estas proteínas que van a estar ubicadas para poder facilitar el pasaje también de algunas sustancias. Y también vamos a ver que también están integradas esa membrana por azúcares, ¿sí? Glucoproteínas y demás. Esos son los diversos componentes que están en esa membrana. Les repito, esto es así siempre, en todos los órganos, en todas las células, siempre cuando hablamos de membrana es esto, ¿sí? Bueno, esto es muy importante para que después entiendan cómo pasa las sustancias. Dependiendo del tipo de droga que sea, va a tener algún tipo de absorción distinta, ¿sí? Pero todas tienen que atravesar esta membrana. Bueno, vamos a ver cómo pasa esa membrana justamente. Seguimos siempre en absorción, estamos en el segundo, ¿sí? El primero fue liberación, estamos en el segundo que es absorción. Bueno, la más común, la más, digamos, la que más van a ocupar la mayoría de las sustancias, ¿sí? No solamente medicamentos, sino también los alimentos, es la difusión simple. Esta difusión simple, ¿qué significa? El pasaje se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración, ¿sí? O sea, supónganse, ustedes ponen dos recipientes que están comunicados unos con el otro, le llenan de agua uno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El agua se va a filtrar hacia el otro lado hasta que las dos aguas se equilibran. Esto es pasaje, ¿sí? De donde hay mayor a menor. Y esto es lo que va a ocurrir también en la membrana. Si mi mano es la membrana, ¿sí? Y yo tengo acá mucho azúcar y acá nada, el azúcar va a filtrar fácilmente a través de los espacios que mi membrana le permita, ¿sí? Siempre ocurre así. Esto es simple. Por eso se llama difusión simple. No hay gasto de energía, no tengo que aplicar absolutamente ningún tipo de fuerza para que pase. Es como un colador, ¿sí? Ahora, después vamos a ver que hay otros tipos de pasajes que hacen el trabajo inverso. Sacan de donde hay poco y le siguen amontonando en donde hay mucho. Pero ahí sí necesito hacer fuerza, ¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, un proceso de difusión simple, supónganse que están ustedes en el aire, ¿sí? En una habitación con aire acondicionado. Cuando abren la ventana, ¿sí? ¿Qué van a sentir ustedes? Que el calor que está afuera, que está concentrado afuera, ingresa. Si alguien estuviera parado afuera, sentiría que el frío que está concentrado adentro de la pieza sale, ¿sí? Porque siempre de donde está más concentrado va hacia donde está menos concentrado. Esto es física y esto es así siempre. Dice, la velocidad de esa absorción va a depender de tres características principalmente. De la liposolubilidad que tenga la droga, o sea, si es amante o no de las grasas, ¿sí? Cuanto más liposoluble sea la droga, mayor va a ser la velocidad. ¿Por qué? Porque atraviesa fácilmente esas cabezas que eran hidrofóbicas. Si odian el agua, aman la grasa, ¿sí? Son siempre contrarias. Si aman la grasa, odian el agua, ¿sí? Siempre va a ser así contrario. Entonces, cuanto más amen la grasa, más van a poder atravesar esas cabezas hidrofóbicas. El otro punto importante para que eso pase rápidamente es el tamaño, ¿sí? Cuanto más pequeño sea esa molécula, más fácil va a pasar. Lógica, ¿sí? Si es chiquitito, se filtra y pasa mucho más rápido. Cuanto más grande sea esa molécula, va a tener más complicaciones para pasar. Y el tercero tiene que ver con la ionización molecular. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cuando la droga, que es un ácido o una base débil, parte se encuentra ionizada y parte no ionizada en un mismo momento, a mayor fracción no ionizada, mayor velocidad. ¿Qué es ionizada? Una sustancia está ionizada cuando tiene cargas. Una molécula no tiene carga. ¿Por qué? Porque están equilibrados los dos, positivos y negativos. Cuando hablamos de un ion, quiere decir que esa molécula o perdió un electrón o ganó un electrón, ¿sí? Cuando pierde un electrón, va a quedar en carga positiva.
y cuando gana un electrón, que tiene que ver con la oxidación y reducción, va a tener una carga negativa. Cuando tiene carga, no pasa. Entonces, a mayor cantidad de fracción no ionizada, mayor va a ser la velocidad. O sea que para poder pasar no tiene que estar con cargas positivas o negativas. Entonces pasa rápido la sustancia que sea amante de las grasas, o sea, liposoluble, que sea de pequeño tamaño y que no tenga cargas ni positivas ni negativas. Esas son las que van a pasar fácilmente esa membrana. El esquema de la membrana, lo mismo que vimos en el dibujito primero, ¿sí? Pero acá le va simulando los distintos pasajes. Este primero que ustedes ven en el margen derecho de la pantalla, izquierdo de la pantalla, el que dice número 1, es el pasaje simple, ¿sí? Difusión simple, pasa de donde hay mucho hacia donde hay poco. Ahora vamos a ver la difusión facilitada, que en este dibujito es el número 2, ¿sí? Ven que ya no atraviesa la membrana, porque esa sustancia no puede atravesar la membrana, supónganse porque el tamaño es grande, supónganse porque tiene carga positiva o negativa, o supónganse porque es hidrofílica, ¿sí? Le ama al agua, entonces le va a odiar la grasa y no va a poder pasar por la membrana. Entonces va a necesitar unas proteínas que le ayuden a pasar, como si fuera un puente, como si fuera un canal o un túnel, ¿sí? Por ahí va a poder pasar. Eso es lo que vamos a ver ahora. La difusión facilitada. Dice, es el mecanismo que usan las sustancias que no son liposolubles. En él la droga se une a una proteína de la membrana plasmática o proteína transportadora que le permite transitar su espesor. Se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración desde donde la droga está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Lo toma y lo hace pasar del otro lado, ¿sí? No sé si entraron alguna vez en una puerta giratoria, ¿sí? O sea, siempre está en el mismo lugar, entra una sustancia por un lado y sale por el otro, ¿sí? O sea, lo único que hizo fue cambiar su ubicación para dejar pasar esa persona. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? La proteína va a tomar esa sustancia y la va a introducir dentro al otro espacio. Otro dibujito, seguimos hablando de lo mismo, la misma membrana plasmática y los mismos tipos de pasajes. Habíamos visto difusión simple, acá está marcándoles arriba mucha cantidad de bolitas azules, pasa la bolita azul de a una hacia el otro lado. En el segundo punto habíamos visto difusión facilitada, ¿sí? Ahí tenemos nuevamente a favor del gradiente de concentración, quiere decir, de donde hay mucho, voy a donde no hay nada. Entonces también va a pasar atravesándola, o bien, ¿sí? Con estas proteínas que la toman y la giran para poder introducirla. Todo esto tiene que ver con lo que vinimos viendo hasta ahora. Esto tiene que ver con transporte pasivo. ¿Qué quiere decir hasta ahora? No hubo inversión de energía, no hubo gasto de energía para poder hacer este pasaje. Vamos al tercero. La ultrafiltración. Dice, es el pasaje a través de barreras celulares que presentan poros. Poros son agujeros. Este mecanismo se da en los glomérulos renales, ¿sí? Piénsenlo como un colador. Solo pueden usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual que los poros. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática, ¿sí? Acá en la ultrafiltración, ya la palabra les dice, están filtrando, por lo tanto tiene que haber agua, ¿sí? Por eso es el principal pasaje en lo que tenga que ver con el riñón, ¿sí? Que está manejando sangre y orina. Lo que necesito es tener un gradiente, una diferencia entre un lugar que tenga mucha agua y el otro que tenga poco. Entonces el agua va a ir filtrando y va a ir llevando las sustancias juntos. Eso es ultrafiltración. Junto con el pasaje de las aguas, entonces va a pasar la droga.
Ahí tienen un dibujito, ¿sí?, de lo que es la ultrafiltración. Hablamos de que era una membrana, poros, ¿sí?, que son los agujeritos de esa membrana, y van a poder pasar solamente las sustancias que tengan un tamaño igual o menor que el poro. Entonces ustedes ven que solamente pueden pasar las bolitas rosadas, las azules no pasan por el agujero y las celestes menos, ¿sí? Entonces así ustedes pueden interpretar fácilmente por qué en el riñón, al filtrar la sangre, porque ingresa sangre al riñón y sale la orina, se quedan retenidos, ¿sí? Van a pasar solamente los desechos que tienen pequeños tamaños, ¿sí? Todo lo que sea importante para el cuerpo lo voy a retener. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, glucosa, ¿sí? Salvo que mi riñón tenga algún tipo de inconveniente, y ahí es donde yo encuentro en la orina la aparición de glucosa, la aparición de proteínas cuando no tiene que haber, la aparición de sangre cuando glóbulos rojos cuando no tiene que haber, ¿sí? Entonces me está indicando que algo hay, algún problema hay en ese riñón. ¿Estamos entonces? Difusión simple pasa a través de la membrana, difusión facilitada atraviesa la membrana a través de una proteína, la ultrafiltración va a pasar junto con el líquido, ¿sí?, con los líquidos que pasen de un lado al otro. Y ahora vamos a ver difusión a través de poro, acá sin agua, ¿sí? Se diferencia de la ultrafiltración en que no hay movimiento de agua, sino que solo pasa el fármaco a favor del gradiente de concentración. Seguimos siempre de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Siempre va a ser el mismo. Entonces esto parece un pancho, pero no es, le está mostrando la membrana, ¿sí?, en forma vertical la membrana, la proteína atravesada, ¿sí?, y las sustancias que van a pasar a través de ese poro. Todos estos son pasivos, o sea, no hay gasto de energía. Vamos a ver ahora el transporte sodio dependiente, ¿sí? Es un transporte contragradiente, vamos a ir al revés, ¿sí? En este dibujito sería al revés, de donde hay poco me voy a ir hacia donde hay mucho, por lo tanto tengo que hacer fuerza para empujar, cuya fuente de energía es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. O sea, el que me va a mover va a ser el sodio. El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga. O sea que va a ir el sodio y atrás del sodio va a ir la droga. Después vuelvo con ese último, les muestro el dibujito, ¿sí? Entonces, fíjense en el primer dibujo que está a la derecha de la pantalla, ustedes ven la membrana, ven ahí el sistema que ingresa sodio, dice Na arriba, ¿sí?, la flecha más negra, entra sodio, Na significa sodio, y entra la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Glucosa, una molécula grande que va a necesitar. En el dibujito de la izquierda, de la derecha, ustedes ven que entra el sodio, la línea rosada, y también entra un aminoácido, por ejemplo, ¿sí? O sea, producto de alimentos. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el tubo digestivo, cómo se absorben los medicamentos y los alimentos, y van a encontrar también en el riñón cómo se reabsorben para que no se eliminen con la orina las cosas que son importantes. Voy al F, endocitosis y exocitosis. Endo, adentro, exo, afuera, ¿sí? Cito, célula, o sea que entra dentro de la célula o sale de la célula, ¿sí? Este tipo de mecanismo lo va a tener el litio. El litio es una droga antipsicótica, ¿sí?, para psicosis de los pacientes, para esquizofrenia. La forma de funcionar es como les muestra el dibujito, una endocitosis se aproxima a la membrana y la membrana se invagina, se llama cuando hace un huequito, y una vez que se hace huequito, se cierra y forma una vacuola, ¿sí? Esta es la manera en que las células funcionan, ¿sí? Las células, todas las células, animales, vegetales, todas, trabajan con este sistema, ¿sí? Así es como absorben sus nutrientes y cómo después van a eliminar los desperdicios. Entonces, en la primera, en endocitosis, estamos hablando de una
absorber, ¿sí?, los alimentos o la droga. Abajo les muestra el gráfico inverso, al revés, exocitosis, saco. Así es como las células sacan sus desperdicios. Cada una de nuestras células está tirando constantemente sus desperdicios, ¿sí? Entonces, este proceso se hace millones de veces en cada segundo. Lo que tengo, ¿sí?, esa vacuola se va a aproximar y como todas las membranas son iguales, todas son la bicapa lipídica, bicapa, 2 capas de lípido significa. Al acercarse se unen y pueden eliminar hacia el exterior todos sus desperdicios. Estas son las maneras que tiene de atravesar la membrana en forma pasiva, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás y les voy a mostrar el número 4, ¿sí? Hasta ahora vimos hasta el número 3, ¿sí? Ahora vemos el número 4. En el número 4 es igual que los anteriores, solamente que va a trabajar al revés. Ven que 1, 2 y 3 viene siempre para el mismo lado y 4 va hacia el otro. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente. Para poder ir en contra del gradiente, yo tengo que aplicarle una fuerza. Por lo tanto, el cuerpo va a necesitar energía. La energía o el combustible de nuestro cuerpo se llama ATP, adenintrifosfato significa el ATP, que es la moneda energética que tiene nuestro cuerpo. Para todo paga con ese ATP. Ese ATP se forma en el cuerpo cuando respiramos, ¿sí?, y demás. Así que es un proceso complejo que va guardando esas monedas y es lo que yo después voy a necesitar para poder pagar. Dentro de lo que tenga que ver también con la producción de ATP, va a ser muy importante la alimentación, porque de ese ATP se va a ir formando de los hidratos de carbono que yo consumo, de las grasas, de las proteínas, o sea, de toda mi alimentación. ¿No les pasa que alguna vez estuvieron haciendo alguna dieta muy estricta y no comieron hidratos de carbono, no comían azúcar, no comían harina, pan, nada, y después se sienten cansados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me falta energía. ¿Sí? Muchas veces cuando alguien dice, uy, estoy muy agotado, me tomo una bebida, me tomo una Coca-Cola, me tomo algo dulce como para reanimarme. ¿Por qué? Porque esa es la fuente más sencilla de azúcares, ¿sí? Y con el azúcar es donde puedo tener ATP. Así que todo este proceso es mucho más complejo. No es lo mismo la absorción de una persona normal que una persona que está desnutrida, por ejemplo, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado en la administración de medicamentos a una persona desnutrida. Lo mismo pasa con una persona deshidratada. Y normalmente los bebés y los ancianos son las personas más predispuestas, digamos, a perder esos equilibrios de líquido, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, volvemos a donde nos quedamos. Bueno, esta es una comparación, digamos, de todos los pasajes que vimos. El primero tiene difusión simple y el gráfico lo que les muestra es de donde hay más a menos, ¿sí? Es gráfico como para que recuerden más fácilmente. En difusión facilitada tenemos de más a menos el pasaje, pero con una proteína que me ayuda a pasar, ¿sí? También dentro de esta facilitada vamos a tener el sodio, de donde hay mayor cantidad de sodio a donde pasa, donde hay menos cantidad, y junto con eso va a pasar la droga. Por lo tanto, va a depender del gradiente del sodio, ¿sí? Puede ir en contra de lo que es la concentración de la droga, ¿sí? Porque en este caso lo que le importa es el sodio. Transporte sodio dependiente, entonces tiene que ver con el sodio principalmente. Después el transporte activo, habíamos visto que también es contra el gradiente de concentración, pero yo le aplico energía, ¿sí? Hay un gasto, hay un consumo de energía o ATP. Y la ultrafiltración que dimos, que es equilibrio, hasta que el líquido esté en equilibrio de los dos lados. Bueno, esto más o menos como para que se fijen, que se les quede, digamos, de cómo funciona.
Se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Esto es un poquito difícil de explicar cuando todavía no vimos circulación, ¿sí? Circulación lo vamos a ver después del primer parcial, pero voy a tratar de explicarles como para que a ustedes les quede. Les tengo que explicar el circuito de cómo funciona la sangre, ¿sí? El corazón está dividido en 4 partes, 2 aurículas más pequeñas arriba y 2 ventrículos más abajo. Las 2 aurículas son las que cargan, ¿sí? Son las que reciben la sangre. Luego le pasan a los ventrículos y los ventrículos son las bombas. Apretan y empujan la salida de sangre. Bueno, les decía del corazón. Bueno, son las 4 partes entonces. Las aurículas reciben sangre y los ventrículos apretan y expulsan la sangre. Bueno, también podemos dividir al corazón izquierdo y derecho, ¿sí? De ustedes. Izquierdo, derecho de ustedes. Desde el lado izquierdo sale la sangre hacia todo el cuerpo, ¿sí? Ese es el circuito normal, desde el ventrículo izquierdo. Va a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados del cuerpo a través de ese ventrículo. Una vez que llega hasta las últimas terminales, va a retorna la sangre a través de las venas, ¿sí? Las venas van a llevar toda la sangre a la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula derecha manda hacia el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho empuja la sangre, la manda al pulmón, porque trajo la sangre de todo el cuerpo, ¿sí? Y toda esa sangre tiene dióxido de carbono, entonces la tiene que mandar al pulmón para que el pulmón la limpie, ¿sí? Cambia ese dióxido de carbono por oxígeno. Cuando hace eso, vuelve, ¿sí? A la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda manda al ventrículo para que nuevamente lo empuje. Ese circuito, ¿sí? Si yo pongo un medicamento en venas, tengo que esperar que vaya al pulmón, que regrese, y ahí recién el corazón lo va a empezar a bombear a todo el cuerpo. Por eso se refiere ahí, es que no llegó a la circulación sistémica mientras que no vaya por las venas pulmonares. Las venas son las que vuelven del pulmón hacia el corazón, o sea, sangre limpia. Sangre limpia u oxigenada. Esto es continuamente, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, que para poder, digamos, llegar a una circulación sistémica tiene que pasar por todo este circuito de la circulación. ¿Qué es el compartimiento presistémico? Dice, este sitio, entre el sitio de absorción y las venas pulmonares. Aquí puede o no ser extraída, ser biotransformada, ser excretada, por lo que no necesariamente toda droga absorbida llega a la circulación general. Lo que se refiere es que, supónganse, yo puedo tomar 10 miligramos de un medicamento, pero en todo el proceso que se va a ir dando en el organismo, ese 10 miligramos se va perdiendo. Y cuando llega al momento de necesitar estar en el lugar de acción, supónganse llegó 5. ¿Sí? A eso es lo que se refiere, que siempre va a haber una pérdida de esa cantidad de droga. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción. Eso, inactivación local, se refiere, por ejemplo, cuando yo consumo ese medicamento con otra cosa que no tendría que consumirla, ¿sí? Los medicamentos se tienen que tratar de tomar con agua fría o natural, no agua caliente, no tomarla con mate, porque el calor altera los medicamentos, ¿sí? También, salvo alguna especificación, los medicamentos siempre se toman con agua, no con leche, porque hay muchos antibióticos que interfieren con la leche, y ahí ya tendríamos una inactivación local, ya empezamos mal. Y hay algunos medicamentos que específicamente requieren algo. Por ejemplo, los chicos cuando toman hierro, siempre se recomienda que tomen con jugo de naranja. ¿Por qué? Porque el jugo de naranja les facilita la absorción. Y hay incluso un antihongos, el ketoconazol, que incluso puede ser tomado con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque necesita
muchísima acidez para poder absorberse. Pero por regla general, entonces, los medicamentos se toman con agua. Después tomaré el mate, después tomaré la leche o lo que sea. Hay incluso algunos medicamentos que le dicen lejos de la comida, y estamos hablando de 2 horas de las comidas, o lejos de los antiácidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nada lo inactive, ¿sí? Entonces llega mayor concentración al organismo. La droga que llega a la circulación general se va a denominar droga biodisponible, o sea, está disponible para actuar. El efecto del primer paso hepático. Habíamos visto que tomamos el medicamento, pasa al estómago, del estómago va al intestino, del intestino se absorbe. Ahí lo va a llevar hacia el hígado, ¿sí? Se absorbe en la circulación, pero en una circulación corta porque va solamente al hígado. Dice, una vez absorbida, la droga llega por la vena portal, se llama vena portal, al hígado, donde puede ser extraída por el hígado. ¿Qué quiere decir extraída? Sacada de la circulación, o sea, la nula. ¿Sí? Recuerden que solamente la droga que es libre puede llegar hasta el sitio de acción. Recién al llegar a las venas pulmonares, la droga se encuentra, ahí se me abrió un cartel acá. Recién se encuentra en la misma situación que si se hubiera administrado por vía intravenosa, ¿sí? Recién cuando vuelve de los pulmones podemos decir, bueno, tengo en toda mi sangre. Cuando hablamos de un pico plasmático, pico, ¿sí? Punta. Máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco. Si se comparan 2 drogas, un pico más alto y más precoz, o sea, antes, me va a indicar una mayor velocidad de absorción, mientras que uno más alto, pero más tardío, puede significar una menor velocidad de eliminación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les gustaba matemática en la escuela, ¿sí? Muchas veces escucho, ayudo a las hijas de mis amigas en matemática y dice, ¿para qué quiere aprender esto? Bueno, depende qué van a estudiar el día de mañana, hay muchas cosas que les sirven. Y justamente matemáticas se aplican todo lo que tenga que ver con esto. No sé si se acuerdan abscisas y ordenadas, ¿sí? Los cuadritos que se tenía que ir ubicando y se hacían los gráficos. Bueno, todo eso tiene que ver con esto. Cuando hablamos de abscisas, que son las líneas horizontales, ahí hablamos siempre de lo que tenga que ver con el tiempo, ¿sí? En lo que sea salud. Todos los gráficos, siempre va a ser tiempo abajo. Y cuando hablamos de las ordenadas, las Y, ¿sí? Las abscisas eran las X y las ordenadas eran las Y, vamos a hablar de la concentración. Entonces, voy a ir graficando a la hora cuánto tengo en la sangre, a las 2 horas, a las 3 horas, puedo ir marcando y puedo ir haciendo un gráfico y saber en qué momento formé el pico, lo más alto de mi curva. ¿Sí? Eso es el pico plasmático. Es cuando la sangre tiene la máxima concentración que puede alcanzar con esa droga. Supónganse, me pusieron 10 miligramos de una droga, ¿sí? Supónganse que alcanzó 8. Ese va a ser el máximo y a partir de ahí empieza a caer. ¿Por qué dice un pico precoz? Estás más corrida cerca del 0, la unión de abscisa y ordenada. ¿Qué me está indicando eso? Que fue más rápido, ¿sí? Porque las horas van por las abscisas. Cuanto más me alejo, va a ser más tiempo. Entonces tiene una rápida absorción si se absorbe más cerca del 0 o el primer tiempo de tomar el medicamento. Si el pico está más hacia el otro lado, ¿sí? Lo que me está indicando es que se elimina más lento, ¿sí? Bueno, hay igual dibujos para que lo puedan entender más fácil. Acá estamos, eje de coordenadas se llamaba esto en matemáticas, y lo que sirve es para explicar justamente, y para la parte de farmacia es muy importante, porque con esto yo puedo saber si un medicamento es tóxico o no, puedo saber si un medicamento es igual al otro o no, ¿sí? Todo eso me permite justamente con esto. Habíamos dicho que en las abscisas, en las
la línea horizontal va a estar ubicada al tiempo, o sea, yo lo puedo marcar por minuto, por hora, normalmente se utiliza hora en lo que sea farmacia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Lo voy a ir marcando, y en lo que sea la ordenada voy a ir ubicando las concentraciones de esa droga, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está marcado en este dibujo 2 medicamentos, A y B. Se ve que es un medicamento bastante similar porque tienen la misma respuesta, tienen la misma curva, ¿sí? Solamente que el rojo es más potente. Inició antes, el inicio está marcado más cerca del 0, y logró un pico más alto, ¿sí? Casi 12. En cambio, el verde empezó un poco más tarde y el pico que hizo fue apenas pasando 10. Para esto es lo que sirve la curva para explicar, y es donde me marca dónde está el pico de cada uno, ¿sí? Entonces el pico plasmático representa la máxima concentración de la droga alcanzada en esa sangre. Comparativamente, ¿sí? Lo mismo, estamos hablando de tiempo en las X, estamos hablando de concentración en las Y, y vamos a tener distintas curvas. Fíjense, la primera, la rosada, tiene que ver con una intravenosa. Arranca de arriba, no arranca abajo. ¿Por qué? Porque no se tuvo que absorber todo, el 100% de la droga se fue a la sangre, ¿sí? Entonces, lo que tenía en la jeringa, la puse en la sangre y tengo el 100%, todo. A partir de ahí, simplemente se va a ir eliminando, por eso la curva va cayendo, ¿sí? Hasta eliminarse completamente. Vamos a la solución oral, el verde, ¿sí? Ya está disuelto, es más fácil absorberse, por lo tanto arranca rápido y me hace un pico elevado, ¿sí? No tanto como el intravenoso, porque nunca va a ser igual, porque siempre se va a ir perdiendo en el camino parte de esa droga. A partir de ese pico produce la eliminación. El tercero, cuando hablamos de cápsulas, habíamos visto que la cápsula era una gelatina que en el interior tenía la droga. O sea que primero se tenía que romper esa gelatina para dejar libre a la droga que estaba dentro. Por lo tanto, tarda un poquito más en hacer el pico, ¿sí? Ven que el pico está corrido. El último, el comprimido, es más duro. Primero se tiene que desintegrar, desarmar y después se tiene que disolver. Por lo tanto, el pico va a estar más corrido. Y ustedes ven que se achata. ¿Por qué? Porque cuanto más tarda en empezar o alcanzar el máximo, ya esa droga se va a ir en parte eliminando. Por lo tanto, nunca me va a hacer un pico muy marcado, sino que va a ser más plano ese pico, porque se van a ir equilibrando lo que yo voy absorbiendo con lo que voy eliminando. ¿Ven? Puede ser el mismo medicamento que en distintas formas farmacéuticas va a alcanzar una concentración diferente. Cuando yo estoy en una urgencia, en una emergencia, siempre me manejo con inyectables, porque no puedo esperar que el paciente haga todo el proceso de absorción, ¿sí? Supónganse un paciente con una crisis asmática, no puede respirar. Yo no le puedo dar una pastilla que tarde media hora hasta que empiece a aparecer algún efecto. Se me murió, a los 5 minutos no puede respirar, ¿sí? Entonces necesito aplicarle un broncodilatador o algo, ¿sí? Para justamente que pueda respirar rápidamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con emergencia se va a manejar siempre más con la vía inyectable. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, cuando hablamos de bioequivalencia, eso ustedes van a ver muchísimo, y esto se maneja mucho en todo lo que tenga que ver con los llamados medicamentos genéricos. Bioequivalencia, equivalencia, igualdad, ¿sí? Bio, los dos. Los dos me producen el mismo efecto, ¿sí? Y van a producir esto cuando mi biodisponibilidad, mi curva, sea igual. Si yo superpongo, les vuelvo al dibujito esto, ¿sí? Estas dos no son muy parecidas, pero no son iguales. Si yo puedo superponer una con la otra, puedo poner juntas las dos, entonces sí son iguales. Esto sirve también incluso para detectar comparativamente
drogas. Supónganse, quiero saber si tomó cocaína. Voy a hacer la curva para la cocaína y voy a hacer la curva de esa droga que ingirió esa persona. Si tiene la misma curva, es cocaína. Bueno, área bajo la curva, o sea, tengo mi curva, todo lo que está abajo, ¿sí? Dice, se refiere al área que existe bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática del fármaco en función del tiempo, o sea, las Y en función de las X, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, yo voy viendo cómo va cambiando esa concentración en la sangre. Representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimiento y fue eliminada del mismo, o sea, que llegó a la sangre y fue eliminada. Solamente son comparables el área bajo de la curva de una misma droga. Por ejemplo, sirve para comprar un medicamento, dice ahí, comparar un medicamento en estudio con el medicamento genérico que contiene el mismo principio activo, pero no de dos drogas diferentes porque van a actuar distintas, ¿sí? Entonces puedo comparar, supónganse, paracetamol de una marca con paracetamol de otra. Eso es lo que se refiere. Ya vimos un poquito lo que era el concepto de droga libre. Para que ustedes tengan en cuenta siempre esto, que la droga libre es la que va a tener el efecto en el cuerpo, ¿sí? Droga que está metabolizada, droga que está ionizada, o sea, con cargas positiva negativa, droga que está unida con alguna proteína, queda inútil y es simplemente porque el cuerpo trata de eliminar cualquier cosa que no sea del cuerpo, ¿sí? O sea, ustedes ponen algo que no es del cuerpo y el cuerpo lo va a tratar de quitar. Dice, la droga libre. Al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de droga. La que está disuelta en el agua del plasma sanguíneo es la droga libre. La otra fracción es la que está unida a proteínas plasmáticas. Si toda la droga se une a las proteínas plasmáticas, no tengo el efecto. ¿Sí? No tengo efecto de la droga porque no hay nadie libre. ¿Qué es la biofase? Volvemos un poquito a lo que es la biofase. Es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción. Puede ser un lípido, la membrana plasmática de la célula, una proteína, por ejemplo, receptores de membrana o enzima, esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, o puede ser el material genético de la célula, o sea, puede atacar la membrana, puede atacar receptores específicos para esa droga, o puede directamente afectar el material genético. O sea, hay distintos mecanismos de acción, pero siempre van a estar regulados de la misma manera. ¿Qué es la biodisponibilidad del fármaco? Dice, cantidad y velocidad con la que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo, o sea, la circulación sistémica. Cuando hablamos de la administración por vía intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%, o sea, todo lo que esté en esa jeringa va a pasar a la sangre, por lo tanto es 100%. Cuando un medicamento se administra por otras rutas, su biodisponibilidad va a disminuir o puede variar de paciente en paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de esa droga, podemos tomar dos personas, supónganse, la misma concentración de la droga. Pero yo tengo problemas hepáticos, ella no. Por lo tanto, en mi caso, posiblemente más droga quede libre, porque si tengo problemas de hígado, no tengo las proteínas suficientes como para poder metabolizar ese medicamento. Por lo tanto, queda expuesta a que a mí ese medicamento me haga un pico demasiado alto, donde ya los valores son tóxicos, ¿sí? Entonces, a mí me hace mal el medicamento y a ella le hace bien, ¿sí? Esa es la diferencia que puede haber entre una persona y la otra. Por eso las recomendaciones de los medicamentos nunca es, a mí me hace bien, tomate que seguro te va a hacer bien a vos. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo está su hígado, yo no sé cómo está su riñón. Y a lo mejor a mí el diclofenac, sí, que es algo que usan muchísimo las personas, el diclofenac, un analgésico, a mí me sirve para mis dolores articulares, para mis músculos que me duelen cuando camino, pero ella que tiene problemas renales, ¿sí? Ella tiene problemas renales, no puede eliminar la droga igual que elimino yo,
¿sí? Y a ella la contaminación, el nivel de diclofenac en su sangre se vuelve tóxico. ¿Sí? Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay dos grupos de medicamentos que generan mayor cantidad de reacciones adversas, o sea, cosas que yo no me espero. Uno son los antiinflamatorios y el otro son los antibióticos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando se recomienda. Bueno, ¿qué es el compartimento farmacocinético? Vieron un montón de conceptos raros, pero siempre van a estar dando vuelta en lo mismo. Volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Es un concepto teórico, o sea que esto en mi cuerpo no existe. No existe el momento en que en toda mi sangre esté el medicamento en la misma concentración. No. ¿Por qué? Porque estoy sentada en este momento. Entonces la circulación, ¿sí?, de la sangre en mis piernas no es lo mismo que la circulación en mis brazos que yo estoy moviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los músculos al mover van apretando los vasos sanguíneos y la circulación va más rápido. En cambio, estoy sentada, mis músculos de las piernas están quietas, ¿sí? Entonces la circulación se va a detener. Nunca, ¿sí?, se va a dar. Es por eso un concepto teórico. Hago la teoría de que toda mi sangre tiene la misma concentración del medicamento. ¿Qué es la vida media? El tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomé, ¿sí?, 10 miligramos. Sigo con el 10 miligramos. Le voy a dar otro ejemplo. Paracetamol, 500 miligramos. ¿Sí? Tomé paracetamol 500 miligramos porque me dolía la cabeza. Cuando en mi cuerpo se detecte 250, que es la mitad, ahí estamos hablando de la vida media. Entonces hay medicamentos que tienen una vida media larga, o sea que tarda hasta que llega a la mitad. Y hay otros medicamentos que tienen una vida media corta, por lo tanto voy a necesitar tomar más seguido ese medicamento para poder tener siempre del 50 para arriba. Supónganse un antibiótico. Hay antibióticos que ustedes van a tomar o que está indicado tomar cada 6 horas. Hay otros que una vez cada 8 horas. Hay otro que es una vez cada 12 horas. Y hay otros que es una vez cada 24 horas. ¿Sí? Entonces eso es lo que a mí me permite tener una concentración uniforme en la sangre, o sea, tenerla más o menos constante. No que baje a 0, que suba a 100, ¿sí?, no que haga estos altibajos que al cuerpo le hacen mal. Bueno, hasta ahí estuvimos con la absorción. Fíjense que es bastante complicado todo lo que tenga que ver con el proceso. Ahora recién vamos a pasar al tercer punto que tenía que ver con la distribución, ¿sí?, a través de la sangre. Dice, la distribución es el proceso por el que el fármaco disuelto en la sangre es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial se da generalmente a través de poros. ¿Qué es el espacio intersticial? Intersticial, entre tejidos. Nosotros podemos, si cortamos un pedazo de carne, podemos llegar a ver venas, ¿sí? Y también vamos a ver, cuando cortamos la carne, que es músculo, ¿sí?, cortamos el músculo, sale sangre también. ¿Por qué? Porque también hay líquidos intersticiales, ¿sí? No solamente a través de las venas vamos a poder encontrar la sangre, en todo el tejido hay. No es lo mismo la concentración que tengo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, ¿sí?, que están dentro de los vasos sanguíneos, que los que están en el tejido. Eso es la diferencia. Pero ese líquido van a estar también ahí. Bueno, ¿cómo va a pasar? Llega hacia el sitio de acción y atraviesa los poros de esos vasos sanguíneos para ir hasta el tejido. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de los mecanismos descriptos en absorción, ¿sí? Cualquiera de esos. Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, ultrafiltración, el proceso que sea. Bueno, transporte del fármaco y unión a proteínas plasmáticas. Dice, el fármaco viaja por la sangre de forma libre o unido a proteínas plasmáticas, por ejemplo, la albúmina. Las proteínas se sintetizan en el hígado, ¿sí? Por eso mi hígado tiene que estar sano.
Existe un equilibrio entre ambos, siempre. Siempre va a haber una fracción de la droga que queda libre y una fracción que va a estar unida a estas proteínas. La fracción libre es el fármaco, del fármaco es la que puede difundir hacia los tejidos, ejercer su acción y producir el efecto farmacológico. Recuerden que pasa a través de poros. Si yo a esa fracción, a esa droga, yo le uno una proteína, queda al tamaño muy grande y no pasa a través de los poros, ¿sí? Por eso la que puede pasar es la libre. La fracción unida a proteínas es inactiva y actúa como reserva del fármaco o como una forma de transporte. Esta unión puede ser reversible o irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas drogas que se unen a la proteína para pasar por la sangre, ir hasta el lugar donde tiene que ir, y en ese lugar lo sueltan y pueden pasar a través de los poros, ¿sí? Y hay otras drogas que se unen a la proteína y no la sueltan más. Así que esa no sirve al cuerpo y lo que va a hacer es eliminarla a través del riñón, ¿sí? Sale con la orina. Pueden existir fenómenos de competición entre dos drogas que se unen a la misma proteína. El porcentaje de unión a proteínas tiene una importancia cuando es mayor del 80%, ya que la adicción de este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína posibilita el desplazamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Estoy tomando una medicación, me agregaron otra, ¿sí? O yo tomo otra porque quiero tomar otra droga. Las dos necesitan albúmina y las dos van a competir quién agarra primero la albúmina, ¿sí? Tengan en cuenta que dice ahí, cuando es mayor al 80%, es prácticamente total, ¿sí? Entonces, esa droga viene y acapara toda la albúmina y el resto queda libre. El otro medicamento, ¿cuál es el problema? Recuerden que el que se une a la proteína se anula, pero deja libre algo, ¿sí? Si yo estaba tomando otro medicamento, ese medicamento puede hacer un pico tóxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda mucho dando vuelta. Un ejemplo bien sencillo para que lo entiendan. Cuando me dicen, te doy este medicamento, no podés tomar alcohol. ¿Cuál es el problema de tomar alcohol? Que el alcohol también va y lucha por los mismos receptores. Vamos a ver, dependiendo la droga, quién de los dos gana más. La mayoría de las veces gana la droga, ¿sí? No el alcohol, sino que el medicamento. Por lo tanto, se une la droga y el alcohol me queda más tiempo en mi cuerpo, ¿sí? Y ese alcohol más tiempo en mi cuerpo me hace emborracharme más pronto y me hace continuar con la borrachera más tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo eliminarla del cuerpo, ¿sí? Tengo que esperar que las proteínas suelten a todo ese medicamento y recién ahí esas proteínas pueden tomar el alcohol. Si es al revés, si el alcohol puede más y las proteínas lo agarran a él, no me voy a emborrachar, ¿sí? Pero voy a tener pico tóxico de la otra droga. Les doy un ejemplo cotidiano. Para cortar una borrachera, ¿qué usan? Cocaína, ¿sí? O sea, peor el remedio que la enfermedad, pero la cocaína la pueden disimular y la borrachera se nota demasiado, ¿sí? Entonces, para cortar una borrachera, normalmente esnifan cocaína. ¿Por qué? Porque hace esto, desplaza, ¿sí? Y el alcohol queda prendido con la proteína y es eliminada del cuerpo. Esto va a ocurrir siempre, por eso es muy importante que los profesionales que me atienden, si son varios, ¿sí? Sepan lo que está medicando el otro para ver si hay algún tipo de interferencia. Le doy un ejemplo mío. Yo estoy pasando ahora desde mayo, estoy con coágulos en el cuello, tomo medicación anticoagulante, o sea, para que mi sangre quede más líquida, y después me encontraron un problema de tiroides, ¿sí? No me pueden hacer el tratamiento para la tiroides mientras que yo esté tomando los anticoagulantes por el cuello. O sea que interfiere uno con el otro. Primero tengo que terminar con los coágulos y después seguiremos con los otros estudios. Justamente como sabían que al saber que, digamos, estoy tomando anticoagulante, me dicen yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es vigilar que no te pase alguna cosa peor, digamos.
Después me encontraron otro problema que es hiperinsulinemia, ¿sí? Mucha insulina en sangre. Me dan una medicación que esta no interviene, por lo tanto sí me pueden dar perfectamente. Entonces es muy importante que el profesional sepa la medicación que están recibiendo, ¿sí? Esto se soluciona con el tema de la historia clínica única, en la que PAMI tiene ahora, por ejemplo, eso. Ojalá se extiendan todas las otras obras sociales. Cualquiera de los médicos, una vez que pone el número de DNI de la persona, está viendo toda la medicación que lleva y todos los profesionales que le van atendiendo, ¿sí? Esa es la única manera de evitar estas complicaciones. Bueno, y ese tipo de mecanismo tiene muchísimo que ver con las reacciones adversas y las alergias también, ¿sí? Que vamos a ver la próxima. Bueno, variables que modifican la fracción de droga unida. Por un lado, la concentración de proteínas plasmáticas existentes, ¿sí? Le decía que la fabrica el hígado, y no es lo mismo un hígado sano que un hígado que esté intoxicado. En el caso de la desnutrición, todas las proteínas están caídas, entonces no es lo mismo suministrarle un antibiótico, a mí, por ejemplo, ¿sí? A entregarle, a darle el mismo antibiótico en la misma concentración de antibiótico a una persona desnutrida de África, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene las proteínas como para poder metabolizar y en ella puede ser tóxico. Entonces siempre se tiene que controlar la dosis de los medicamentos cuando estamos hablando de niños, de ancianos y de personas que tienen problemas hepáticos y renales. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque tengo que bajar la dosis para que no sea tóxica. Otro de los detalles es el pH sanguíneo. No sé si les puse. El pH, ¿qué es el pH? Esto viene de química, ¿sí? pH es una medida que se llama potencial de hidrógeno y es la manera de clasificar a todas las sustancias a través de su acidez o basicidad. O sea, ácido lo tenemos más incorporado, un limón, un vinagre, ¿sí? Pero también tenemos el otro extremo que sería lo básico, la soda cáustica, por ejemplo, ¿sí? Los destapacañerías, esos serían básicos. Los dos extremos, el muy ácido y el muy básico, los dos son corrosivos. ¿Sí? Lo que tengo que tratar es ir a un punto neutro que es en la mitad. Esta escala, que está en la imagen que le voy a poner ahora, esta escala va del 0 al 14. En realidad se han encontrado más ácidos más fuertes todavía y se han encontrado bases más fuertes todavía que el 14, pero se sigue estipulando entre 0 y 14. Donde el neutro es el 7. Nuestra sangre tiene el pH un poquito por arriba del 7, o sea, neutro un poquito básico. Y nuestra orina tiene el neutro un poquito ácido, para abajo de 7, ¿sí? Pero tiene que estar más o menos en un equilibrio de 7, ¿para qué? Para que en mi cuerpo no se generen efectos adversos. Bueno, ahora les muestro bien lo que es el pH. Presencia de fármacos. Si hay otro fármaco que está compitiendo con las proteínas, ¿sí? Alteración de las proteínas plasmáticas. La droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciéndose más o menos afín que antes. O sea, algo que me genera a mí cambios en mis proteínas. Por ejemplo, alguna enfermedad hepática, ¿sí? De golpe tengo hepatitis. Bueno, acá está la escala, le decía, va de pH ácido a pH alcalino o básico. Y lo más natural o normal o menos agresivo va a ser lo que sea neutro, ¿sí? El agua potable, por ejemplo, el agua es neutra, ¿sí? El agua de cañería, el agua que viene del sistema, es levemente ácida porque tiene agregados de cloro, ¿sí? Para potabilizar el agua. Entonces va a ser un poquito más bajo que el 7. Las aguas minerales también, con los agregados minerales que tiene, va a ser levemente ácida. Las aguas más puras son las neutras. Bueno, fíjense, distintos líquidos de nuestro cuerpo y los pHs en los que son habituales, ¿sí? Se hallan habitualmente. La orina suele ser
desde medianamente ácida hasta levemente básica, ¿sí? O sea, apenas pasa de 7. La sangre está ahí entre 7,35 y 7,45, o sea, siempre va a tratar de estar ahí en ese margen. La piel es ácida porque es una protección contra las cosas que están afuera, ¿sí? La saliva es de neutro a levemente ácida. La bilis es básica, ¿sí? Arriba de 7. El estómago es superácido, tiene ácido clorhídrico. El duodeno, el intestino, ¿sí? Tiene entre 5 y 7. Este duodeno es la primera parte del intestino fino, de donde sale el estómago, lo primero que aparece, el duodeno. Por eso tiene ese rango entre ácido y neutro. Pero si ustedes se fijan después en el colon, que es la última parte, es el intestino grueso, estamos hablando de que ya va a ser más básico, ¿sí? O sea, el cuerpo va a depender también de la zona y demás, va a tener ese rango aproximado de pH. Bueno, factores que influyen en la distribución tisular. Cuando hablamos de tisular hablamos de tejidos, ¿sí? Primero, las características físico-químicas del fármaco, si son liposolubles, si son pequeñas, si tienen cargas positivas o negativas, ¿sí? Todo eso tiene que ver. La capacidad de unirse a proteínas plasmáticas, o sea, si le abrazan a las proteínas o no. La irrigación del órgano, si no va a sangre, no va a llegar la droga, ¿sí? La superficie de intercambio. El principal órgano de superficie de intercambio, porque recuerden que tiene que atravesar membranas, ¿sí? Por eso superficie de intercambio. El principal órgano es el pulmón, ¿sí? Por eso se está investigando cada vez mayor cantidad de drogas que sean de administración pulmonar, justamente aprovechando el gran tamaño que tiene el pulmón. Ustedes dicen, bueno, gran tamaño. Sí, ahora les explico algo. Vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria. Pero si yo pusiera cada una de las pequeñas bolsitas de aire del pulmón, el pulmón está formado por muchas bolsitas de aire, se llaman alvéolos. Si yo pusiera una al lado de la otra, ¿sí? Llenaría una cancha de tenis, para que tengan una idea de lo que es el pulmón, ¿sí? Así que esa gran superficie es la que queda en contacto con el oxígeno, la que queda en contacto con contaminantes si estoy en un lugar, y por eso rápidamente o me recupero con el oxígeno o rápidamente puedo desmayarme, supónganse si hay una pérdida de gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es grande la superficie de intercambio. La afinidad del fármaco por un tejido específico, ¿sí? Hay fármacos que están diseñados para determinado tejido, específicamente para grasa, específicamente para una proteína, específicamente para material genético. La presencia de barreras específicas. Hay dos barreras naturales de nuestro cuerpo. Una es la barrera hematoencefálica. ¿Qué es eso? 3 capas protectoras que tiene el cerebro y toda la médula que va por la columna vertebral, ¿sí? Adentro de la columna vertebral va la médula. Ustedes la conocerán o habrán escuchado alguna vez como meninges. Meninges se llaman a las 3 capas juntas, ¿sí? Y justamente para evitar que los contaminantes lleguen a la célula, esas barreras las frenan y se contaminan ellas. Ahí tenemos las meningitis, ¿sí? Puede entrar un virus, puede entrar una bacteria, ¿sí? Entonces voy a tener una meningitis viral, una meningitis bacteriana, ¿sí? O sea, va a diferir después cómo va a ser el tratamiento. Pero todas se refieren a lo mismo, a que algo ingresó a esas meninges. Bueno, esto es una de las barreras. La otra barrera natural va a ser la barrera fetoplacentaria. La mamá le va a pasar, ¿sí?, al feto a través de la placenta. La placenta, recuerden, es del bebé, no es de la mamá. La placenta la formó el bebé cuando se instaló en el útero. Va a pasar por esa placenta los nutrientes, los alimentos, las drogas que consumimos. Pasa las drogas de abuso, pasa cocaína, pasa marihuana, pasa tabaco, ¿sí? Milagrosamente no pasa HIV.
¿sí? Una madre con HIV no le transmite el HIV a nivel placentario al bebé. El momento de contagio se va a dar en el canal de parto, cuando esa bolsa se rompe y el bebé queda expuesto. Bueno, le decía entonces que esa barrera fetoplacentaria no va a traspasar. Los modos en que el HIV le puede contagiar de la madre al bebé es a través del parto, en el canal de parto, por eso siempre se va a recomendar la cesárea, y luego a través de la leche, ¿sí? Entonces un bebé de madre con HIV no puede tomar la teta. Entonces esta barrera es la que va a filtrar la gran cantidad de drogas también y de sustancias que pueden ser peligrosas para el bebé. Esas son las dos barreras naturales que tiene el cuerpo. ¿Qué es el volumen aparente de distribución? Es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración en el plasma, ¿sí? Pero ya sabemos que es teórico, no hay en ningún momento. Nos falta mucho. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que las drogas que atraviesan la placenta y llegan al feto son las que están poco ionizadas, o sea que no tienen cargas positivas negativas, y las que son liposolubles, porque pasan a través de difusión simple. La gran mayoría de los fármacos atraviesan esta barrera, ¿sí? Incluyendo, recuerden, el alcohol, el tabaco y la droga de abuso, marihuana, cocaína. Vamos al cuarto, metabolismo o biotransformación. En el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que modifican su solubilidad, su potencia y su toxicidad. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos, activos con una acción determinada o inactivos para facilitar su eliminación. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo ataca a esa droga y trata de hacer o que sea inútil, ¿sí? La inactiva, entonces la puedo eliminar fácilmente, o en muchos casos se utiliza este primer ataque del hígado, lo utilizan justamente formando, preparando drogas que se llaman prodrogas, ¿sí? En ese caso, ¿qué hace? La droga es inactiva, ingresa a mi cuerpo y cuando el hígado le ataca, ahí recién se vuelve un metabolito activo, ¿sí? Ahí recién tiene el efecto que estamos buscando. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y en otros tejidos. Existen dos tipos de reacciones, ¿sí? De biotransformación. La más sencilla, las primeras que van a utilizar, son tres en realidad, ¿sí? Esta primera se llama fase 1, o sea que es lo primero que el hígado le va a hacer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ataca a la sustancia para poder romperla o inactivarla. En este caso lo va a tratar de inactivar. Le puede sacar un electrón, eso se llama oxidación, le puede dar un electrón, eso se llama reducción, o le puede dar una molécula de agua para que se rompa. Hidrólisis, romper con el agua. Entonces, en oxidación, yo le saco un electrón, me queda la carga positiva. Recuerden que con carga no pasa por las barreras, ¿sí? Le doy un electrón, el electrón tiene carga negativa, por lo tanto me queda con carga negativa, ¿sí? Tampoco va a pasar. Es una forma de anular y eliminar todas esas drogas. Y cuando hablamos de hidrólisis, entonces yo le pongo agua y la molécula se rompe. Las que sobreviven a esta fase 1 van a ser sometidas a la fase 2. En esta fase 2 es un poco más compleja y lo que hacen es le agregan pequeños grupos químicos, ¿sí? Normalmente metilo, que metilo es CH3, ¿sí? Carbono, hidrógeno 3, un carbono y 3 hidrógenos, y lo que hace es formar una nueva molécula que nos sirva, ¿sí? Entonces también el cuerpo lo va a tratar de eliminar. Siempre, recuerden siempre, el cuerpo siempre va a tratar de eliminar aquellas cosas raras que le ponemos al cuerpo. Ahí tienen el proceso de oxidación, ¿sí? Y tienen el proceso de reducción. Oxidación cuando yo le quito electrones y
reducción cuando yo le agrego electrones. Lo mismo que dije, pero en un esquema, ¿sí? Fase 1, fase 2. En la fase 1, el tóxico, ¿sí? O la droga, ¿sí? que he ingerido, va a sufrir estos procesos: oxidación, reducción, hidrólisis. Me puede formar un metabolito primario, ¿sí? Ese metabolito puede ser inactivo, puede ser activo a través de esa activación, de esa fase 1, o puede no sufrir modificación, que así va a sobrevivir hacia la segunda fase. En la fase 2, sobre ese mismo metabolito que ya sufrió un ataque, lo va a volver a atacar con el agregado, ¿sí? De algún producto más. Ese metabolito secundario puede ser inactivo y fácil de eliminar. O sea, todo esto es para poder eliminar parte de la droga. Solamente la que no sufre modificación es la que va a quedar libre y la que va a tener el efecto. El objetivo general de la biotransformación es modificar el fármaco para generar una molécula inactiva más fácil de eliminar, excepto las prodrogas, ¿sí? Que la idea es que la biotransformación lo active. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos. El más importante es el sistema de monooxigenasas hepático. Esto yo les puse en la próxima clase, vamos a ver, pero les explico esto para que no les quede colgado. Nuestro hígado tiene un complejo de enzimas. En realidad los hígados de todos los mamíferos, ¿sí? Un complejo de enzimas que es dentro de ese complejo de enzimas hay alrededor de 75 enzimas distintas que van a actuar sobre cualquier tipo de sustancia que ingresa en nuestro organismo. De un mamífero a otro hay diferencias, ¿sí? Por eso la medicación de humanos no se aplica a animales, ¿sí? Un diclofenac, que a nosotros no nos va a matar, salvo que tengamos una alergia, a un perro le puede dar una intoxicación renal y morir, ¿sí? Entonces va a diferir de un mamífero en otro, pero todos tienen este grupo de enzimas. También dentro del ser humano va a haber diferencias entre las razas. Hay razas que no tienen determinados grupos de enzimas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que la raza negra no puede metabolizar el enalapril, ¿sí? El Lotrial, la marca comercial Lotrial, un antihipertensivo. Esos son puntualmente. La raza asiática también hay algunas de las enzimas que no tiene como para metabolizar algunas drogas. Y dentro de la misma raza podemos encontrar familias, ¿sí? Que no tengan alguna proteína en especial, una enzima en especial. Las enzimas son proteínas. Por ejemplo, una familia entera que es alérgica a las frutillas, por ejemplo. ¿Sí? Conozco gente así, por eso les voy dando ejemplos que conozco. ¿Por qué? Porque no tiene las proteínas, las enzimas para poder metabolizar la frutilla. Entonces a esa familia le cae mal. Dentro de una familia también puede haber diferencias, idiosincrasia se llama cuando es mío. Yo soy alérgica a la frutilla, ¿sí? En mi familia nadie, pero yo sí. Entonces yo comparto mi grupo enzimático similar a mi familia, pero en mi caso no tengo esa enzima. ¿Tá? Eso lo vemos en la clase que viene de todas formas. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación del fármaco o por lo tanto disminuyendo su efecto. Si yo lo elimino más rápidamente, el efecto va a bajar. Otras sustancias pueden inhibirlo generando el resultado opuesto, o sea que aumentan el efecto. Puede ser tóxico. Último, excreción. Es el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos. Principal vía de excreción, la renal, número 1. El 80% de las drogas, incluso en algunas hasta el 90% podemos hablar, va a salir a través de la orina,
¿sí? Por eso cuando estamos tomando un medicamento, nuestra orina cambia el olor, ¿sí? La digestiva, lo que no se pueda mandar por la orina, va a terminar yendo por un complejo similar así de proteínas, y de la bilis también, por eso dice ahí biliar, va a terminar eliminándose a través de la materia fecal. O sea, parte de la droga va con la materia fecal. Pulmonar, ¿sí? Principalmente el alcohol. El alcohol se metaboliza a través de el pulmón. Ustedes quieren que se le pase la borrachera a alguien, háganle hablar, ¿sí? A medida que habla, va a ir perdiendo alcohol con el aliento. Por eso, ¿sí? Los test de alcoholemia se hacen con el aliento, ¿sí? Porque ahí es donde mayor cantidad, un método no invasivo, mayor cantidad de alcohol se va a poder detectar. Puedo excretar también a través de la leche materna, ¿sí? Entonces, muy importante, ya las abuelas decían, tenés que comer bien, no comas cosas picantes, no coma esto, no coma lo otro, porque el bebé va a sufrir. Bueno, todo lo que yo consuma va a pasar a través de la leche, ¿sí? Entonces, hay drogas que están prohibidas utilizar, ¿por qué? Porque causarían algún tipo de inconveniente grave en el bebé. Y otras vías también pueden ser el sudor, se da en casos de, por ejemplo, pacientes quimioterápicos, que en el aroma de la piel se les siente el olor a las drogas porque son tan fuertes. También puede aparecer en el semen, ¿sí? En cualquier líquido, la saliva, las lágrimas, en cualquier líquido de nuestro cuerpo nosotros podemos encontrar rastros de la droga. Esto es un esquema de todo lo que vimos, ¿sí? Un esquema como para que lo puedan recordar más fácilmente. Le empiezo a explicar del lado izquierdo de la pantalla arriba. Administración extravascular, o sea, por afuera de los vasos. Primero va a tener que sufrir una absorción, como vimos, ¿sí? Se libera y se absorbe. Más abajo van a encontrar administración intravascular. Esta ya directamente pasa a sangre, por eso está solita ahí. Plasma sería nuestro líquido del cuerpo, ¿sí? El líquido de la sangre. En nuestra sangre vamos a encontrar que hay una parte de la droga que va a estar libre y una parte que va a estar unida a proteínas. La parte unida a proteínas, listo, ya está, ¿sí? No sirve. La que está libre, por un lado, va a llegar, ¿sí? A la biofase y va a tener su efecto. Por ejemplo, un analgésico. Por ejemplo, un broncodilatador cuando llegue al pulmón. También va a ir a otros sitios a los que no quería yo que llegue la droga, por lo tanto me van a aparecer los efectos adversos, ¿sí? Las otras cosas que me produce ese medicamento. A su vez, voy a tener la biotransformación, ¿sí? Estoy abajo, ¿sí? La biotransformación. ¿Qué va a hacer esta biotransformación? Va a convertir en metabolitos para poder eliminarla. Entonces, todas las drogas unidas a proteínas van a ir a la excreción y los metabolitos de esa biotransformación también van a ir a la excreción. Se excreta, quiere decir que se saca al medio exterior. Todo esto que vimos, el ADME está acá, ¿sí? Es como para que ustedes simplemente lo fijen. Dentro de todo lo que es el proceso, lo que vimos es farmacocinética, el primer tramo, ¿sí? Hasta que llegó a la biofase. Eso es lo que tiene que ver con farmacocinética. La farmacocinética después continúa con metabolización, eliminación y demás. Pero una vez que llega a la biofase, es lo que a nosotros nos va a interesar la clase que viene, que arrancamos con farmacodinamia, ¿sí? Llegó el medicamento al lugar donde yo quería que llegue, bueno, ¿cómo actúa? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción y cuál va a ser el efecto que va a producir? Eso va a ser la clase que viene. ¿Estamos entonces? ¿Quieren que les repita algo? A mí me quedó todo muy claro, profe. Bueno, yo trato de darle muchos ejemplos, se hace más larga la clase, pero después en el momento que ustedes quieran estudiar, si no tienen un ejemplo de referencia, es difícil, ¿sí? Entonces, por eso le voy a insistir mucho con los ejemplos para que ustedes vayan fijando la idea. La próxima clase tenemos farmacodinamia, así que eso va a completar las 3 clases que le digo que es mucha teoría, muchos conceptos, muchas palabras raras que a ustedes les va a costar ahora internalizar, se dice cuando comprendo la palabra. Pero después van a ver cómo se aplica y va a ser mucho más
mucho más fácil. Profe, ¿le puedo hacer una consulta ¿Sí? antes que pasemos al siguiente tema? Usted dijo que la parte de la droga libre es la que empieza a actuar en el cuerpo y la parte de la droga que se une a la proteína no sirve. ¿Qué sucede con la droga que se une a la proteína? Se elimina por orina, por materia fecal, por la piel, por el pulmón, por donde sea. Ah, quiere decir que si yo vuelvo a consumir esa droga o medicamento, tipo, tranquilamente se va a ir eliminando, no es que se va a ir juntando lo que no se utiliza. No, no, no se junta, se va eliminando. Por eso el cuerpo trata de sacarse de encima, ¿sí? Eso es la Ah, metabolización. A veces se unen gracias. y van un tiempo y después se separan, ¿sí? Lo usas simplemente como un remis, ¿sí? Bueno, quiero llegar al pulmón, bueno, llévame. Y le lleva hasta el pulmón y ahí lo suelta. Pero hay uniones que son irreversibles, entonces ya ese medicamento, esa droga no sirve para nada. O sea que sí o sí se va a eliminar de alguna u otra forma. Se elimina de una u otra forma, se elimina. Ah, gracias. A veces tarda más tiempo, ¿sí? No es lo mismo una droga, por eso decía, la vida media de las drogas es lo que me va a decir el tiempo que me dura, ¿sí? Hay drogas que se utilizan una vez y duran mucho tiempo. Entonces, en los corticoides, por ejemplo, los corticoides, por más que la gente insiste en tomar todos los días, los corticoides no es necesario tomarlos todos los días. ¿Por qué? Porque dura mucho tiempo en el cuerpo. Y eso puede ir haciendo una acumulación. Pero, digamos, siempre eso, ese es el cuidado, tener siempre que aquellas que son recomendados no utilizar frecuentemente, el tema es que se acumulen. Un ejemplo sencillo les doy de acumulación, exceso de vitaminas A. La gente cree que tomando mucha vitamina A le va a mejorar las arrugas. No, el exceso de vitamina A es tóxico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo puede eliminar. Es lipofílico, la vitamina A es lipofílico y se adhiere al cuerpo. ¿Con qué está relacionado? Con procesos que por ahí intervienen con el cáncer, ¿sí? Entonces por eso se complica más. Ahora, por ejemplo, vitamina C, que es hidrosoluble, le gusta el agua, ustedes pueden tomar litros de jugo naranja, pueden tomar litros de comprimido efervescente de vitamina C y todo se va a eliminar por la orina. ¿Por qué? Porque no se queda en el organismo. El problema son las lipofílicas, esas son las que se adhieren a las membranas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, listo, entonces, niñas, quedan liberadas, nos vemos la clase que viene. ¿Tá? Cualquier duda, cualquier consulta que surgen, me mandan mensajitos, ¿sí? Dale, profe. Hasta Chau, chau. luego. chao, Chao. chao, hasta luego. ¿Qué?